¿Sabías que el M-19, el grupo guerrillero más influyente en la historia de Colombia, podría no tener los orígenes que todos creen? Hoy circulan versiones que importantes actores sociales han venido sosteniendo. Por ejemplo, el señor Gustavo Petro, que en 2020 trinó lo siguiente. El M-19 se creó por el fraude electoral con la ANAPO el 19 de abril de 1970. Varios de los integrantes de la ANAPO tomaron las armas. Y les vamos a explicar el problema que existe con esta declaración. Problema que se hace más delicado porque es que no es una versión que simplemente la maneja el señor Petro, cuya palabra ya tiene mucho peso por ser el presidente y un exmiembro de esa organización. No, señores, es que importantes medios de comunicación, como la BBC, afirman lo siguiente. El 19 de abril de 1970 Petro cumplía 10 años. Ese día se celebraron elecciones presidenciales en las que el conservador Misael Pastrana se hizo con el poder al derrotar al general Gustavo Rojas. Los seguidores de Rojas Pinilla, militar populista que había liderado un gobierno de facto entre 1953 y 1957, denunciaron un más que posible fraude y comenzaron a movilizarse, dando origen al M-19 en los años posteriores. Así que en este video les vamos a exponer cierta información que para la mayor parte del público permanece oculta y que pone en serio cuestionamiento a esta versión generalizada. Y explicar esto es muy importante porque con la explicación del origen del M-19 se le da sustento a una serie de hechos históricos y actores políticos fundamentales para la realidad actual de Colombia. Y es que mucha gente no sabe este detalle. El M-19 conforma el núcleo de las tres principales líneas políticas, derecha, centro e izquierda. Todas están conectadas con el M-19. ¿Será por esto que ninguna de las líneas políticas le explica a sus seguidores la información que vamos a exponer en este video? Quizás a todos les conviene mantener silencio al respecto y que nunca se sepa. Entonces, vamos a verlo. La versión oficial. La versión que se maneja acerca del origen del M-19 vincula a este grupo con lo que en su momento fue el movimiento político del general Rojas Pinilla, la ANAP, cuya dirección nacional estaba a cargo de la hija del general Rojas, María Eugenia Rojas, a la que se conocía popularmente como la Capitana. Según la versión, la élite política le robaría el triunfo en las elecciones de 1970 al general Rojas Pinilla para entregárselo a Misael Pastrana, el abuelo del expresidente Andrés Pastrana. Pero esta versión tiene una debilidad fatal. Esto ya empieza a notarse incluso en la narración que sobre este hecho hace la principal institución que avala esta historia oficial, la Comisión de la Verdad. En su informe final, la comisión argumenta lo siguiente. Tras la derrota del general Rojas Pinilla en los comicios, su partido político estaba enfurecido. Una parte del movimiento propuso la lucha armada. La otra era partidaria de seguir en la política. La ANAPO terminó dividida. El ala socialista, encabezada por Carlos Toledo Plata, se convirtió en el M-19. Fíjate bien, esto es lo que consta en el informe final de la Comisión de la Verdad. Según esto, el M-19 fue un ala de la ANAPO, más exactamente un ala encabezada por el señor Carlos Toledo Plata. Vamos a recordar este nombre porque es fundamental. Y aquí empiezan los problemas de esta versión. Y usted mismo lo puede verificar. Cualquier fuente de información que se consulte acerca de los inicios del M-19 te dirá que el fundador fue el señor Jaime Bateman Cayón. Y Jaime Bateman no provenía de la NAPO. Pero es que no es solo este detalle. Esta es la lista de los 5 máximos comandantes que tuvo el M-19 en toda su historia. Y ninguno de estos hombres perteneció a la NAPO. Este es el primer indicio de que algo no funciona con esta explicación, que nos dice que el M-19 es un ala de la NAPO encabezada por Toledo, pero luego ni Toledo ni ninguno de sus compañeros fue el fundador. Y ni Toledo ni ninguno de sus compañeros fue jamás máximo dirigente del M-19. Entonces, ¿realmente se puede creer que el M-19 proviene de la NAPO? ¿O quizás su verdadera procedencia es algo que le conviene a muchos mantener oculto?
Entonces, ¿a qué fuente podemos recurrir para aclarar esta incógnita? Pues yo te contesto. Acudamos a la fuente original que podría aclarar sin lugar a dudas estas inquietudes. Acudamos a la ANAPO. ¿Qué decía la ANAPO? ¿Te has puesto a pensar lo siguiente? Acerca de la posible relación entre ANAPO y M19 hoy se dicen muchas cosas, pero lo que nadie se pregunta es, ¿qué decía la propia ANAPO? Pues fíjate, en el trabajo titulado La ambivalente relación entre el M19 y la ANAPO, se habla acerca de una entrevista concedida por la capitana al diario El Tiempo en el que se narra lo siguiente. A la pregunta acerca de si el M19 tenía alguna vinculación oficial a la ANAPO, María Eugenia respondió: Oficialmente no la hay. Hemos siempre considerado que el M19 es una expresión del pueblo colombiano. Un año después, luego de que el M19 secuestrara, juzgara y ejecutara al sindicalista costeño José Raquel Mercado, la capitana declararía exactamente lo contrario. Nosotros siempre hemos condenado todo acto de delincuencia. Los integrantes de ese grupo han querido usurpar el nombre de ANAPO. Mucho ojo, aquí vemos que en esa época en ningún momento se confirma un vínculo con el M19. Lo máximo que se insinúa es que vieron al inicio al M19 con algo de respeto, incluso que algunos de los miembros de la ANAPO querían vincularse al recién aparecido M19. Pero atención, esto es muy distinto a decir que un ala de la ANAPO fundó al M19, y queda todavía más claro que luego de ver los crímenes cometidos por el M19, ANAPO no duda en condenarlos. Pero, si no te parecieron suficientemente contundentes estas negaciones de María Eugenia Rojas, pues mira este claro y revelador comunicado de la ANAPO que aparece registrado en el libro Aquel 19 será. A raíz de las primeras acciones del M19, la dirigencia anapista se pronunció públicamente, desconociendo la existencia de ese grupo en su partido. El 18 de enero se conoció un comunicado que en sus principales apartes señalaba: el jefe del partido ANAPO, su directora nacional y el comité ejecutivo del Comando Nacional declaran que por las publicaciones de la prensa de hoy, las directivas de ANAPO han tenido conocimiento de la existencia de una agrupación extremista que se denomina Movimiento Anapista 19 de Abril. Que las directivas de ANAPO no han autorizado la creación de estos movimientos que contradicen las bases históricas y programáticas sobre las cuales se asienta la estrategia de Alianza Nacional Popular. La respuesta que nos deja clara es que no había ningún nexo entre M19 y ANAPO. Fíjate especialmente en el primer punto, donde se deja claro que, aunque la nueva organización se hace llamar Movimiento Anapista 19 de Abril, lo que la ANAPO dice es que literalmente ellos no tienen idea de quiénes eran estas personas y que solo tuvieron conocimiento de ellas por medio de la prensa. Esto contradice plenamente todas las versiones que hablan de una división en la ANAPO que luego se convertiría en el M19. Pero entonces, ¿cuál es el nuevo misterio que se nos está planteando con estos datos? Aquí es donde el tema se empieza a poner un poco más oscuro, porque nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué el M19 se autodenominaba anapista? Pensemos un momento de manera estratégica. Supongamos que la ANAPO y el M19 realmente tenían un nexo. Uno podría pensar que por razones estratégicas acordarían negar ese nexo para que la ANAPO no se viera manchada por las actividades ilegales del M19. Eso sería una estrategia lógica. Pero cuando vamos a la realidad, lo que vemos es algo mucho más intrigante. Mientras que la ANAPO niega el nexo, el M19 le grita a todo pulmón al mundo que ellos son de la ANAPO. Aquí hay algo raro. Incluso fíjense que se anuncian llamándose a sí mismo Movimiento Anapista 19 de Abril. Es decir, que el M19 está intentando deliberadamente que lo relacionen con la ANAPO. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La pregunta se profundiza cuando leemos un comunicado que el M19 hizo llegar a los medios de comunicación
en 1974 y en el que se lee lo siguiente. Nosotros anapistas del Movimiento 19 de abril. Convocamos a toda la militancia del partido a que nos preparemos política y militarmente para que con nuestra insustituible candidata compañera María Eugenia de Colombia, ganar las elecciones de 1974 por una mayoría abrumadora. Atención, aquí vemos que no solamente se llaman anapistas, sino que directamente se autoinvolucran con María Eugenia Rojas. Muy pronto vamos a ver por qué. Este texto, que nos va a revelar muchas cosas, corresponde a un documento publicado por el M19 y dirigido a la propia María Eugenia Rojas. La vía electoral sigue siendo el mejor mecanismo de que dispone la burguesía colombiana para prolongar su régimen de privilegios y que mientras ese sistema impere, nada podrá hacernos desistir de emplear todas las formas de lucha que su aniquilamiento definitivo requiera. En esta tarea libertadora es usted, compañera María Eugenia, por su honestidad invulnerable, por su lucidez mental y por su fe inquebrantable en el pueblo, el símbolo más puro y el exponente más prometedor de la Colombia ofendida. Es en este texto, más que en ningún otro, donde se nota la intencionalidad, casi que el desespero del M19 por forzar una relación con la ANAP. Ya María Eugenia Rojas le había expresado que ella no sabía quiénes eran estas personas, pero ellos insisten en llamarla compañera. Luego, recurren a esta adulación exagerada y casi ridícula, refiriéndose a su honestidad invulnerable, por su lucidez mental, por su fe inquebrantable en el pueblo, el símbolo más puro, el exponente más prometedor. Ella ya los rechazó, pero se agarran con desesperación tratando de seducirla y convencerla a como dé lugar. Pues indagando sobre este misterio de la desesperación del M19 por vincularse con la NAPO, encontramos algunos datos interesantes que podrían explicarlo. En el trabajo El populismo armado del movimiento 19 de abril, presentado ante la Universidad Nacional por la politóloga doctora Ginette Narváez, se conserva mucho de la tesis oficial acerca de la relación ANAPO-M19. Sin embargo, en la introducción se cita el trabajo del historiador César Ayala, el cual narra cómo, ante acciones violentas que se dieron a raíz del presunto fraude electoral, abro comillas, el M19 vio en ellas la posibilidad de generar levantamientos urbanos armados y masivos. De esta frase nos podríamos preguntar, ¿acaso el M19 simplemente quería usar el descontento de los anapistas para alimentar su propia lucha armada? ¿Vieron en el descontento de los anapistas una oportunidad y quisieron explorarla en su propio beneficio? Pues una evaluación mucho más contundente la encontramos en el trabajo La guerra revolucionaria del M19, de la misma doctora Narváez, donde dice: Desde el inicio, el M19 se propuso atraer para sí las masas que respaldaban a ANAPO. ¿Sería esta entonces la razón que explica el fortísimo interés del M19 en parecer conectado con la NAPO? Aunque a esta altura de nuestra indagación aún no habíamos llegado a la fuente que nos dio la respuesta definitiva, todo parecía indicar que sí. Por ejemplo, en los primeros documentos internos del M19, según se referencian en el libro Aquel 19 será, se resalta que la ligazón con ANAPO tendría un carácter táctico, por cuanto las directivas de derecha podían rechazarlos. Mientras tanto, había que profundizar en las bases y acercar a los dirigentes proclives a una posición de izquierda. Según esto, estaría claro que el M19 trataba simplemente de pescar el apoyo de los anapistas, y eso explicaría su insistencia en hacerse pasar a sí mismos como anapistas y seguidores de María Eugenia Rojas. Sin embargo, aunque esta tesis tenía bastante lógica y sentido desde el punto de vista estratégico, la verdad resultaría ser mucho más oscura y perturbadora que esto. Y esta verdad la conoceríamos de parte de la fuente más capacitada y con la mayor autoridad para responder de manera exacta acerca de la relación del M19 con la NAPO. ¿Te imaginas qué fuente es? Pues bueno,
Al final la respuesta definitiva la encontraría la mismísima hija del general Rojas Pinilla. Como ya vimos, la aparición del M-19 desconcertaría al movimiento político al inicio y lo veían con cierto respeto. Pero luego, al irse revelando la naturaleza de las acciones del M-19, parecería que saltaron las alarmas en las cabezas del movimiento y no se quedaron de brazos cruzados. Públicamente, como ya vimos, denunciaron estas acciones del M-19, pero además, ante la influencia que al parecer tenía el M-19 en ciertos integrantes y líderes del partido ANAPO, las directivas iniciaron, con bastante discreción, una investigación respecto a estas personas. Y esa es la parte de la historia que, por algún motivo, la versión oficial mantiene oculta y no se le explica a la gente. La ANAPO investigó los nexos de algunos de sus miembros con la agrupación guerrillera M-19. De hecho, antes de concluir la investigación, ya María Eugenia Rojas y la ANAPO sospechaban de las actuaciones de estos líderes simpatizantes del M-19. En primer término, habían advertido que el M-19 usurpaba el nombre de la ANAPO. Luego, empezaron a advertir sobre el sospechoso comportamiento de varios de los miembros al interior del propio partido político ANAPO, y en ese contexto inician la investigación interna de los miembros que conformaron la llamada ANAPO socialista y que al parecer actuaban en sinergia con el M-19. Sobre los resultados de esta investigación se habla un poco a la ligera y como sin darle trascendencia en el trabajo que ya mencionamos, la ambivalente relación entre el M-19 y la ANAPO, en el que se registra de esta manera. El 31 de octubre, la Dirección Nacional de ANAPO purgó a varios cuadros del M-19. Primero expulsó a Andrés Almarales y Israel Santamaría, director de mayorías y representante a la Cámara el primero, y miembro de comité ejecutivo el segundo. Luego destituyó de la dirección departamental en Santander al destacado parlamentario Carlos Toledo Plata. Públicamente se arguyó que el general Rojas Pinilla nunca habló de socialismo y que ciertos grupos anapistas y mayorías tenían una financiación extraña. También se señaló a Santamaría y Almarales de cumplir consignas de orden internacional. Así se registra en este trabajo, pero solo nos damos cuenta de la verdadera dimensión de este hecho cuando consultamos las declaraciones originales que la directiva del partido político ANAPO dio a la prensa sobre estas expulsiones, revelando la turbia verdad acerca de lo que esta gente estaba haciendo realmente al interior de la ANAPO. Esto es lo que se publicó en los diarios de la época en el momento de las dos primeras expulsiones que precedieron a la expulsión de Carlos Toledo Plata. Expulsados dirigentes de la ANAPO. 2 parlamentarios, miembros de la Alianza Popular, fueron expulsados ayer del tercer partido por decisión de su directora María Eugenia Rojas. Se trata de Israel Santamaría y Andrés Almanares, quienes venían dirigiendo el periódico Mayoría. La resolución, firmada por María Eugenia Rojas, expresa que los señores Santamaría y Almanares venían cumpliendo consignas de orden internacional encaminadas a desviar el proceso revolucionario de Alianza Nacional Popular mediante métodos y sistemas que buscaban dividir el partido con financiación extraña. Esta pues sería la verdad encontrada por la ANAPO y por la propia hija del general Rojas Pinilla. El M-19 no surgió de una división interna en la ANAPO. El M-19 causó la división interna. Su intención no era conseguir apoyo popular aliándose con la ANAPO. Según ANAPO y María Eugenia Rojas, el M-19 tenía por objetivo destruir a la ANAPO desde adentro, tratando de desviar al partido hacia acciones violentas que seguramente le hubieran costado la libertad a María Eugenia Rojas si ésta hubiera caído en la trampa y se hubiera dejado arrastrar por la ola de adulaciones que el M-19 le prodigaba, llevándola o intentando llevarla hacia la ilegalidad. En cualquier caso, la división y confusión que causaron al interior de la ANAPO logró su objetivo. Para las siguientes elecciones, la ANAPO perdió casi la mitad de sus escaños parlamentarios y redujo sustancialmente sus votos para presidencia. María Eugenia Rojas salió del país entre rumores de amenazas de muerte
y 2 años después el partido cerraría definitivamente. Tenemos entonces ya la respuesta que buscábamos, pero ahora quedamos con misterios aún más grandes, pues a raíz de la investigación de la ANAPO nos surgen o no se pueden evitar unos interrogantes verdaderamente inquietantes. ¿Para quiénes trabajaba el M-19? ¿Quiénes estaban interesados en acabar con este fenómeno político llamado ANAPO que amenazó la hegemonía de las fuerzas políticas tradicionales? ¿Cuáles eran esas fuerzas extrañas de carácter internacional que financiaban y dirigían a los infiltrados? Esta mano oscura internacional, que según la hija del general, tiraba los hilos del M-19, ¿influenciaría también los hechos del Palacio de Justicia? ¿Influenciarían en el proceso constituyente? ¿Influenciarían la conformación de las actuales 3 líneas políticas del país? ¿Esta fuerza internacional oscura seguirá actuando hoy mismo detrás de la presidencia del señor Petro, ex miembro del M-19? La gravedad de estas posibilidades debe llevarnos a proseguir con las investigaciones y la búsqueda de las verdades que permanecen ocultas, impidiéndonos entender en manos de quién están realmente los destinos de todos los colombianos. Y ya sabemos que las historias oficiales parecen estar ayudando a ocultar la verdad en lugar de exponerla. Aunque los misterios permanecen, hay muchos datos, algunos bastante sorprendentes que nos dan pistas de las posibles respuestas. Desgraciadamente, a medida que exploramos, nos damos cuenta de que la realidad es mucho más complicada y oscura de lo que pensamos. Ya hablaremos de esto en la tercera parte de este trabajo. Buen día.